actividades en la universidad. Originalmente pues había habido y oficialmente permiso o no iba a haber actividad laboral o iba a haber descanso el día 14, pero una decisión del señor rector cambió efectivamente la decisión, y ayer pues circuló una resolución del rector donde decía de que se había cancelado el descanso. Claro, esto provocó algún tipo de inquietudes y problemas porque tradicionalmente y desde que yo recuerdo se ha estado dando el día 14 de septiembre. E incluso cuando salió el listado, la circular eh, aprobado por el Consejo Superior Universitario eh, en este semestre, se estaba ya indicado y está el descanso del 14. Pero definitivamente el señor rector pues mandó una nota y diciendo de que había avisarles a todos, incluso a los trabajadores que laboraban, de que iba a haber actividad normal, que no había descanso. Entonces, y obviamente, pues, con la noticia la comunicamos inmediatamente a todos los profesores, ¿verdad? A todos los profesores se les notificó de manera de que mañana pues, tengan la actividad que sea. Saúl Marroquín, hola, buenas tardes. No, solo para entender, yo realmente no soy tan compenetrado en esa situación, pero mañana es 13, sin albur. Sí, en lugar del 14 se les había dado el 13, se Bueno, corrido. sí. Porque lo que Se les pasa es había corrido el que 13, entiendo que disculpen. las personas el 14 sí van al voluntariado, ¿verdad? Y sí, de Sí, plano, sí, ese día eso sí, sí, no, este es bueno, el 14 sí va a haber actividad, así. o sea, día Pero sábado. exactamente el sábado 14 va a haber actividad Y y el día. mañana también. Qué bueno. Ajá, Bueno, va a haber así que ausentismo, eso que ni qué, ¿verdad? Pero bueno, allá el señor es- rector. Bueno, exactamente. los que laboran, no, pues los demás, Bien, gracias. pues Los que, pues que, pueden tener algún interés personal al respecto, ¿verdad? Que no. o incluso hasta el sindicato parece que fue a hacerles algún tipo de bulla. ¿No? Es que lo que Bueno, pasa es que se había decidido que mañana viernes hubiera descanso toda vez que el 14 era sábado, ¿no? pues. Entonces se les había corrido para el día 13, pero resultó cambiando la decisión y que ya O no sea, va a que haber ni un descanso día ni el día otro, viernes. no, ¿Ah? prácticamente ni un día ni otro. Exactamente. Ni Así, viernes ni sábado. Exactamente. El qué- único que sí respetó y no dijo nada, a no ser de que vaya a cambiar, es el día lunes. El día lunes sí no tenemos actividad. no puede, porque ustedes son sector público de todo modo. Además, Ajá, eso está en sus pactos o en algo debe estar, porque la universidad toda la vida ha descartado el 16. exactamente. Así es. ¿De acuerdo, Lick? Disculpe la Bueno, interrupción. no se preocupe. Andrea había tenido la mano levantada, no sé qué iba a comentarnos. Sí, sí, pues el día lunes que ya les toca o nos toca presencial, pues no va a haber actividad en la universidad. El lunes está ya decidido. Bueno, bueno, entonces esa era la buena o mala noticia que tenía que darles a ustedes respecto a ese descanso del 14. Y obviamente, pues decirles que mañana pues actividad normal y el lunes pues sí, efectivamente, el descanso. Bueno, ya hablando de esas noticias, entonces vamos a continuar con la presentación. Estábamos, me parece que todavía con la diapositiva de citado, ¿verdad? O estábamos por terminarla. Esa la terminamos ese día, licenciado. Sí, la terminamos. Ajá, sí, usted terminó ese día y nos toca ahorita la siguiente. Sí, pues, o sea, siempre me inicio con lo anterior para que lo tengan fresco ustedes y no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Para que nos sintonicemos todos en lo que hemos estado hablando.
Así que vamos a iniciar la presentación y vamos a poner toda la presentación respecto al tema de citado. Bueno, please, let's see, citado, please. Uh-huh. Bueno, tal y como les había dicho, pues eso era lo que habíamos platicado respecto al tema, ¿no? Lo que significaba citado, lo que era una citación también. Obviamente, pues ya ustedes manejan el término de citado y que viene y proviene del el tema importante eh, que era el, el, una parte un elemento de la jurisdicción, ¿verdad? El coertio, ¿m? Que obviamente el juez puede efectivamente convocar a las partes y hacerlos comparecer ante él cuando considere necesario. Casi en la misma forma en que está regulado o lo indica el artículo 255 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción, ¿verdad? Que obviamente, como les dije ya, puede el juez en uso de la facultad que le da el coertio, puede citarlo o si encuentra necesario o imprescindible, ¿m? Porque puede ser que no se presente o ya haya sido citado o no haya querido presentarse, entonces puede ordenar la conducción de la persona para que comparezca ante él, ¿verdad? Entonces, definitivamente así lo tenemos, ¿verdad? Obviamente, tenemos el tema de la citación, ¿verdad? La citación y todos los requisitos que tenía que tener la citación, tal y como lo habíamos leído en el artículo 173, ¿verdad? Que incluso el mismo artículo 173, en su numeral 2, ¿verdad? En cuanto al contenido de la citación, indica ahí el 2, el motivo de la citación, que ya vimos que era necesario efectivamente que eh, que llevara el motivo de la citación. Tan es así, como ya les había dicho, hasta la misma Constitución se tomó la molestia de colocarlos en ese requisito, el requisito de que el motivo de la citación, ¿m? El motivo de la citación debe ir, porque si no, hasta la misma Constitución establece que debe de ir. ¿M? Obviamente, eh, dentro de todas estas cosas que pasan en Guatemala, ¿m? Eh, que pasan en Guatemala, el artículo que habíamos leído antes y se me olvidó comentar, eh, me había olvidado comentar, eh, que efectivamente la persona puede en un momento determinado, ¿verdad? Eh, también mm, puede también presentarse espontáneamente. Eso es lo que regula el 254. Y no recuerdo si lo leímos o no, pero me quedó la duda. En el 254, cuando dice quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal, podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Entonces también hay una presentación espontánea a la que puede acudir para que no haya necesidad de ser citado o que se evite su conducción. Naturalmente, en los últimos tiempos que hemos visto y lo que estamos viviendo en cuanto a el papel que ha asumido el Ministerio Público, incluso los tribunales, hay muchos que se han presentado espontáneamente y
manifestarse que están dispuestos a declarar, a pesar de que se presentan voluntariamente, han sido capturados incluso ahí mismo en tribunales o se ha hecho la aprehensión y obviamente se realiza la orden e incluso la audiencia se programa para un día o 2 días más, ¿verdad? Y la persona tiene que estar detenida, pues. Pero obviamente, pues ahí tenemos que es posible también, de acuerdo al Código Procesal, la presentación. Entonces, obviamente, ya dijimos, ¿verdad?, que la citación, ¿verdad?, que nosotros lo tradujimos cuando hicimos su interpretación de qué era la citación, colocamos lo que en el último decía la definición como una medida de coerción a efecto de hacer comparecer ante un juez competente a una persona. Obviamente esa es la definición que de alguna manera armo yo, porque como viendo su origen en el coertio, utilizo la medida de coerción, porque su comparecencia no es si él quiere o no, si es su voluntad comparecer, no, debe de comparecer, no tiene opción, un ciudadano tiene que acatar las órdenes que el juez emite, pues, entonces tiene que cumplirlas. Por eso es que yo lo pongo como una medida de coerción para hacer comparecer ante un juez. Aunque normalmente muchos o definiciones de citación, algunos únicamente establecen como la que voy a manifestar en ese momento, ¿verdad? En el que dicen que la citación es la comunicación que el juez o tribunal realizan a una persona con el objeto de que comparezca ante ellos para realizar o presenciar una diligencia que afecte el proceso. Entonces, ellos lo toman como un medio de comunicación por el cual eh, la persona, obviamente, que el juez hace para que la persona comparezca precisamente ante él para realizar una diligencia o en todo caso, ¿verdad? Eh, o realizar algún acto, ¿verdad? Entonces, así lo ponen, pero a mí me parece que no simplemente es una forma de comunicación ni un medio de comunicación, porque, como les digo, va impulsado por la obligación o de alguna manera contenido por la obligación de que tenemos como ciudadanos o, o jurisdiccionales. Bajo esa perspectiva, pues, tenemos que comparecer y presentarnos, ¿no? Y estar ahí precisamente cuando él ordene. Por eso es que a mí no los motivo de manera sencilla como un medio de comunicación, sino que como una medida de coerción. Es una medida que le dice comparezca a tal hora. E incluso si no cumple, dice sin de sus o conducción. Si no comparece, pues será conducido por la fuerza pública. Es decir, él no comparece y no le da la gana presentarse sin justificación, entonces la Policía Nacional que lo conduzca, ¿verdad? Que lo vaya a traer donde se encuentre y lo haga comparecer, tal y como le fue pedido o señalado en la comunicación. Obviamente, les dije yo que para eso debe existir un motivo, porque ya hemos leído y tal vez no lo repetí, pero de repente es bueno repetirlo, porque la repetición constante hace que de alguna manera pues a ustedes se le quede, pues el repetirlo pues no hay problema. Pero el artículo 6 del Código Procesal Penal que indica posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. Entonces, bajo esa condición es que yo pongo o anoto ahí que debe existir un hecho delictivo para que pueda dar lugar a una citación, porque un ministerio público no lo va a citar si no hay un delito o hay un hecho que se esté en investigación. Y como tampoco el juez, si no tiene ya algunos datos, algunos indicios que hacen necesario que usted comparezca ahí ante él,
¿Mm? Entonces, por eso es que debe de existir un hecho delictivo. Lo siguiente es que el conocimiento de ese hecho delictivo definitivamente se debió a un acto introductorio, ¿m? Que ya hemos visto y leímos precisamente cuáles son los actos introductorios. Incluso, como le digo, es acto introductorio. Y habíamos indicado que hay una denuncia o puede ser una querella, ¿m? Y o si no, una prevención policial. Obviamente, la más formal, ¿no? La más formal es la querella, porque eso, la persona que presente una querella tiene que tener el auxilio o la dirección de un abogado, porque es el abogado el que plantea esa querella, por todos los requisitos y formalidades que contiene. Es decir, si ustedes solo ven el artículo 302 que explica la querella, van a ver que hay como 8 elementos o 8 requisitos que debe de llenar la querella, que incluso si hace falta alguno de ellos, pues obviamente podrían no darle trámite. Miremos entonces para el efecto del 302, leamos lo respectivo a la querella, por favor. Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener, primero, nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el de su representado. 2. Su residencia. 3. La cita, el documento con que acredita su identidad. 4. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y por último, la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como la denuncia. Entonces ven ustedes que esa querella, pues sí es un documento bastante formal. Paso contrario en cuanto a la denuncia, que la tiene es bastante informal, que obviamente indica que en el 297 que cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente, o sea, puede ser por escrito o en forma verbal o oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de una acción pública. El denunciante deberá ser identificado. ¿Mm? Es la única condición o requisito formal, el que la persona sea identificada. ¿Mm? Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de delitos que así lo requieran. Entonces, ven ustedes que la denuncia pues es bastante informal, tanto que la querella, que necesita la presencia de un abogado, pues definitivamente ahí hay una serie de actos y condiciones en las cuales se debe dar. Y en todo caso, pues también está la prevención policial, que es la que elabora la Policía Nacional y también se le conocía como parte policial. Entonces, bajo esas condiciones, estos son los actos introductorios y que de alguna manera, pues yo lo defino como el medio por el cual las autoridades competentes se enteran acerca de la comisión de un hecho delictivo de carácter público. Eso es la forma en que yo lo defino, pues. ¿Ah? Como un medio de comunicación o un medio por el cual se comunica o se hace saber a las autoridades competentes de que se ha cometido un hecho delictivo. Entonces, esto es. Pero también se me olvidó decirles que aparte de la denuncia, la querella y la prevención policial, no podemos dejar tomar en cuenta que también de alguna manera de oficio puede el Ministerio Público iniciar una investigación que no necesita la prevención, la querella. En eso ustedes pueden ver el 289,
finalidad y alcance de la persecución penal. Entonces, en el 289 establece otra forma también en el que puede dar lugar a una iniciación o, en todo caso, enterarse de la comisión de un hecho delictivo. Por favor, alguien que lea el 289. Ruth, please. Artículo 289. Finalidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores o promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los 3 artículos anteriores no lo eximirá de la investigación para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus participantes. Entonces, ven ustedes que también existe el conocimiento por vía fehaciente. O sea, cualquier medio que sea creíble y que sea fehaciente, entonces el Ministerio Público tiene conocimiento de hecho delictivo, puede iniciar la investigación preliminar que corresponda, ¿verdad? Y tratar de recolectar los medios de prueba que sean necesarios o imprescindibles, ¿verdad? O que de alguna manera dice, eh, eh, para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes, ¿verdad? De alguna manera también, como ya habíamos platicado en otra clase, recuérdense ustedes que hay medios de prueba que se pierden por el transcurso del tiempo y que habíamos dicho que ese recibía un nombre en latín que era delicti facti transeuntis, o sea que hay medios de prueba que se desaparece por el transcurso del tiempo porque si no se recuperan o se recolectan en tiempo. Por eso es que hay pruebas que deben de hacerse dentro de las 24 horas o algunos dentro de las 36, que son más importantes en una investigación preliminar, a efecto de que no se pierda evidencia alguna o de alguna manera sea contaminada por alguien y ya no se pueda utilizar. Entonces, bajo esas características es que las tenemos, ¿no? Y obviamente, como les digo, tienen que tener ese conocimiento. Obviamente la exigencia, ¿verdad? Que no podemos, que es imprescindible por un juez, el tema del juez competente, ¿verdad? Entonces que definitivamente esto no puede faltar, ¿verdad? Que el juez también tenga jurisdicción y competencia. Eso no puede faltar definitivamente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que definitivamente debe darse. Obviamente no puede faltar. Y obviamente que tenga también las características básicas de un órgano jurisdiccional. Miremos el 7, por favor, del Código Procesal Penal, claro. ¿Sí, Kimberly? Artículo 7. Independencia e imparcialidad. El juzgamiento y decisión penales imparciales e independientes, solo cometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo restante autoridad del Estado podrán arrogarse al juzgamiento de causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Entonces, obviamente, esa es una exigencia que habíamos leído ya en el artículo 12 constitucional, principalmente, no únicamente, ¿no? Principalmente en el artículo 12 constitucional, que es el que estamos desarrollando acá, ¿verdad? Que definitivamente esas condiciones son necesarias, ¿verdad? Y entonces, que obviamente el artículo en su último párrafo y en las dos últimas oraciones del anterior
claramente estipulan estas calidades de que debe de tener el juez, de que efectivamente que va a poner o que de alguna manera usted comparecer o a una persona comparecer. Entonces, eso es lo que de manera tenemos que recordar sobre lo citado. Algunas cosas más que le agregué en este momento y que eran necesarias. Bueno, la persona ya fue citada. Pensemos de que esta persona de alguna manera está vinculada a un hecho delictivo porque ya el juez ha tenido conocimiento, ¿verdad? El Ministerio Público también han practicado una investigación preliminar y consideran necesaria que esta persona comparezca. Como le digo, puede ser que el Ministerio Público lo esté citando a efecto de que él pueda declarar como testigo de repente, ¿verdad? Que es necesario que su declaración, porque saben que él tiene alguna información sobre el caso. Bueno, eso es en cuanto al citado. Vamos a ver lo relativo al ser oído. Next, please. Entonces, el derecho a ser oído. Es algo que, como les digo, ya oímos y ya hemos platicado al respecto, tuvimos oportunidad de platicarlo dentro de las características, el derecho de audiencia. Es decir, audi, ¿verdad? Alteram partem. Es decir, las personas deben de ser escuchadas, tienen derecho a ser oídas, en igualdad de condiciones, obviamente, pues. El derecho a ser oídos. Entonces, el derecho de audiencia, que también se le conoce a esto, ¿verdad? El derecho a ser oídos o el derecho de audiencia. Tanto el agraviado como el sindicado, que tienen que ser tratados en forma por igual y garantizarle todos sus derechos. Entonces, definitivamente bajo esas condiciones, también tiene derecho a oírse. El sindicado al agraviado tienen derecho a ser escuchados para que cuenten qué fue lo que le pasó, quiénes creen que fueron los responsables, tienen derecho a ser oídos, pero también la persona que ha sido señalada o sindicada tiene también el derecho a ser oído, a que se le escuche. Obviamente, yo creo que fue en la otra sección en la que habíamos avanzado en el tema de oído, porque parece que aquí no lo habíamos hecho. Entonces les decía que a nosotros hemos exigido ese derecho, ¿no? Ese derecho a ser oídos, incluso cuando nos están regañando nuestros papás, ¿verdad? Nos están regañando y toda la cuestión, le decimos, mira, espérate, te quiero contar, déjame hablar, oíme, te voy a contar lo que pasó. No es cierto totalmente lo que te han dicho, pues. Entonces, bajo esa condición, es que efectivamente, si en cuestiones así familiares y particulares nosotros exigimos ese derecho, ¿cómo no lo vamos a exigir y bajo condiciones establecidas en la ley que nos dé la oportunidad de ser escuchados? Next, please. Entonces, se nos debe de dar el derecho de audiencia. Incluso a título de que suena gracioso realmente y que de alguna manera también yo incluso lo he leído en algunas imágenes que han salido ahí en el Facebook y todo, de repente ustedes lo vieron y no le prestaron atención, que realmente la injusticia que le provocaron al lobo feroz. El lobo feroz nunca le dieron oportunidad para ser escuchado de qué fue o cuál es su versión sobre los hechos. El cuento de la Caperucita Roja solo oye la versión o cuenta la historia de la Caperucita Roja, de todo lo que le hizo el lobo y todo lo que de alguna manera le fue a hacer a la abuelita. Pero nunca le dieron oportunidad de defenderse, sino que los cazadores se fueron detrás de él y lo mataron. Entonces recuérdense que una situación o un hecho tiene versiones distintas. Versión distinta del que está señalando o acusando y una versión distinta de la persona
que de alguna manera se le está señalando o sindicando de ese hecho. Entonces todos tienen una versión sobre ese hecho y todos tienen derecho a hablar sobre ella. Si alguien dice, mire, es que yo vi que lo mató y que no sé qué, bueno, ya él lo vio que lo mató y estamos seguros de que lo mató, pero realmente tenemos que oírlo a él. De repente él tiene una causa de justificación por las cuales lo mató y que nosotros no estábamos enterados. De repente lo estaba haciendo en legítima defensa. Cualquier causa de justificación que ya están establecidas en la ley. Entonces tenemos que oír su versión para ver si efectivamente él solamente lo mató o hubo una causa imperiosa por lo cual él se vio obligado a actuar, ¿verdad? Y a matar a esa otra persona. Por lo tanto, le tenemos que dar el derecho a ser oído. Next, please. Claro, la exigencia que ya hemos estado diciendo y tratando, ese derecho de audiencia y que se le escuche a él, tiene que ser por un juez competente e imparcial, como leímos ya, ¿verdad? Hace un momento, ¿no? Que necesariamente tiene que tener esas condiciones. Ahí establece el artículo 51, pero el artículo 51 constitucional no lo es. Más que todo era lo relativo a la imparcialidad que se conoce o debe actuar de acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ahí tenemos que tener que sea ante un juez competente e imparcial, el juez natural, que exige el artículo 2, ¿verdad? El artículo 12 del Código de la Constitución, que ya lo leímos, ¿verdad? Y obviamente también esto, ¿verdad? Definitivamente bajo esas condiciones es que debe de estar el juez que debe conocer precisamente este caso. Next, please. Y obviamente si la persona es sindicada de un hecho, tiene derecho de audiencia ante un juez competente para ejercer ese derecho de defensa, porque ese es el momento cuando se le otorga el derecho de audiencia, es cuando ejerce ese derecho de defensa que él definitivamente tiene derecho, pues, de acuerdo a la Constitución y a las normas procesales, la persona tiene derecho a eso. En primer lugar, que sea tratado como inocente, porque es un inocente. Será culpable, como también lo establece la presunción de inocencia, ¿verdad? Hasta el momento en que haya una sentencia firme, una decisión firme y ejecutoriada que lo haya declarado responsable. En tanto de eso, él tiene derecho a ejercer todo su derecho de defensa, tiene el derecho a ser oído y que se cumplen todas las condiciones necesarias para que esa audiencia o ese derecho de defensa sea efectivo. Una de las primeras cosas que tenemos que tener bastante claro, bastante claro, cuando una persona va a defenderse o a ejercer su derecho de defensa, es que obviamente a él se le tuvo que hablar y decir claramente los motivos o de qué se le está acusando. Entonces, miremos el artículo 7 de la Constitución. Kimberly. Artículo 7. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó
y lugar en el que se permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Tenemos el siguiente también, dentro de los derechos del detenido, que casi repite lo mismo. Artículo 8, derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que se les sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Entonces, esas son condiciones dentro de las cuales se puede ejercer, obviamente, su derecho de defensa. ¿Mm? Y esto, como le digo, es una norma constitucional a la que la policía o la persona que lo detenga o una persona tiene obligación de señalarle por qué efectivamente se le está deteniendo, cuál es el hecho que se le está imputando y que obviamente tiene derecho. Así como miran ustedes en las películas o algún programa de televisión norteamericano, que en el momento que están deteniendo y le están poniendo a las esposas, le dicen, mire, está siendo, el señor Fonatal está siendo detenido por tal y tal hecho, ¿va? Le advierto que usted tiene derecho a proveerse de un abogado, tiene derecho a una llamada telefónica. Bueno, cuando dice tiene derecho a un abogado y si no tiene uno, pues el Estado también le va a proporcionar un testigo, ¿verdad? Puede declarar o si usted quiere puede mantenerse silencio, pero eso sí, todo lo que usted declare va a utilizarlo en contra. Entonces, eso son lo que debe de hacer de acuerdo a lo que aquí estamos leyendo en la Constitución. Debe inmediatamente decirles, eh, debe de decirles claramente, ¿verdad? De cuáles son los hechos y los derechos que esta persona tiene. Esto incluso en Estados Unidos, eso es una propuesta de ley que incluso ustedes pueden buscar en Google, que es la ley Miranda, así se le denomina. Es que no sé si fue un puertorriqueño o americano o un cubano americano, o de alguna manera tenía un nombre latino porque como sus padres eran puertorriqueños o cubanos o algo así, promovió precisamente ante los Estados Unidos como un derecho de toda persona sindicada, que se leyeran estos derechos y se le hiciera saber inmediatamente esto, que nosotros también lo tenemos como obligación en la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, eso es lo primero. Que si no lo hace la Policía Nacional, ¿verdad? La policía allá en Estados Unidos, la persona, y demuestra que no lo hicieron, la persona sale libre. Tiene derecho a ser dedicado libre porque allá lo utilizan incluso como verbo. No ha sido mirandizado, le dicen en una forma coloquial. O sea, no fue Mirandize. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir mirandizado? No se le leyeron sus derechos o cuáles fueron los hechos que se le están sindicando, que obviamente también lo tenemos acá. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si a alguien no se le hizo saber o se le leyó sus derechos o se le advirtió sobre esos derechos? ¿Qué podríamos utilizar o hacer nosotros? ¿Qué pasó con su derecho constitucional, por favor? ¿Qué pasa si... ¿Ah? ¿Qué podríamos hacer nosotros aquí en Guatemala? Si a alguien no se le lee sus derechos, solo hace saber sus derechos tal y cual está en el artículo 7 y 8 de constitucional. ¿Podría presentarse una denuncia? No necesariamente una denuncia. ¿Plantear un amparo? Hay una salida constitucional. Sería una inconstitucionalidad de leyes. No, pero no un recurso, sino es algo inmediato que se debe presentar. Se solicita exhibición personal. Exhibición personal, Fernando López, correcto. Habeas corpus o exhibición personal,
porque la exhibición personal se presenta cuando han sido restringidos o le han sido de alguna manera violados sus derechos. En todo caso, se le ha restringido un derecho que está en la Constitución por no haberle manifestado precisamente qué pasó o por qué me están deteniendo, ¿verdad? ¿Ah? Y que obviamente el derecho que tiene a proveerse de un abogado que puede incluso ir a averiguar qué está pasando con la persona que está siendo detenida. Entonces, nosotros lo que hacemos o tendremos las facultades de acuerdo a la ley es exhibición personal o habeas corpus. Recuerden ustedes los motivos por los cuales se puede presentar este recurso, que es incluso bastante informal, no tiene mucha formalidad, porque de alguna manera se están limitando o están violando sus garantías o sus derechos al no hacerle saber o poner en su conocimiento esto. Entonces, eso es parte de efectivamente el derecho de defensa. Y dentro de ese derecho está su derecho de proveerse de un abogado, que es prácticamente ejercer en su totalidad el derecho de defensa. Miremos el artículo 92 del Código Procesal Penal, por favor. Kimberly. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal le designará de oficio, a más tardar de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Bueno, entonces ahí tenemos que como un derecho de defensa o incluido dentro del derecho de defensa y de acuerdo a lo que leímos en la Constitución, tiene derecho a proveerse de un abogado. Incluso tiene derecho a que si no puede pagar un abogado, el Estado le proporcionará un abogado de la defensa pública, que también lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos también, si no tiene el abogado, pues el Estado le proveerá uno, porque tienen una institución similar a lo que es la defensa pública. Donde vi también ese derecho fue en Europa y por mi experiencia en otros países y que estuve en Suecia, ahí la cuestión es, bueno, es que allí se salen de todo, son increíbles, que incluso el derecho a tener un abogado y que si no puede él pagar un abogado, no tiene o conoce a un abogado, el Estado le proveerá a uno. Fíjense que a una persona puede, que no, bueno, yo no tengo abogado, quiero que el Estado me provea uno. Le dan prácticamente ¿cómo se llama? El listado de abogados colegiados o abogados que se dediquen al área penal que él puede escoger dentro del listado al que él quiera. Así es. O sea, la lista de colegiados activos que se dediquen al derecho penal y que él escoja dentro de ese listado. Así es como se presenta, pues. Así es como él puede proveerse de un abogado y que el Estado se lo pague. Si no es que él tiene un abogado de confianza y puede él solicitar los servicios de ese abogado de confianza y que él sea su defensor. Y el Estado le provee uno en Suecia y usted escoja cuál quiere. El que usted quiera, nosotros se lo vamos a proveer y le vamos a pagar. De alguna manera, los colegios profesionales en Europa, incluso en España, tenían también asignados turnos, el abogado de turno. Entonces estaban ciertos abogados de acuerdo al procedimiento o lo que se regulaba en los colegios profesionales para que siempre hubieran juzgados de turno o pues abogados de turno, de manera que cuando un tribunal necesitara un abogado, acuda al colegio e inmediatamente le mandan un abogado. Entonces, inmediatamente tienen un abogado defensor para que él pueda prestar esos servicios.
O sea, no hay defensa pública penal en este caso, así como tampoco en Suecia, pero el Estado es el que provee. Entonces, había dentro de los programas de los colegios los turnos para presentar. Claro, también se hacían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos abogados ya de cierto nivel o ya cierta edad o algo así, lo que hacen es que le pagaban o le podían pagar el turno a un abogado que esté iniciándose o que de alguna manera esté, como quien dice, en la disposición de hacer el turno para que lo represente o lo sustituya en el turno para que esta persona no vaya. Incluso a veces se dice que estos abogados le pagan a estos otros para que lo sustituya o lo reemplace en el turno, para que eso se pueda hacer. Así es como lo tienen establecido también en España, ¿no? Para proveerles un abogado defensor. Pero ya les digo, eso lo hacen en todas partes del mundo. Siempre hay necesidad de ofrecerles. Entonces, aquí tenemos dos formas de defensa. La defensa técnica, que es el título de esto, es cuando es prestado por un abogado, que tiene los requisitos, ¿verdad? Porque el 93 expresa cuáles las calidades que debe de tener. El 93, el artículo 93 que señala aptitud, dice que solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Entonces, tenemos que esa es la defensa técnica, pero también existe la defensa material, y es cuando la persona dice, obviamente, si prefiere defenderse por sí mismo. La defensa material es cuando la persona no solicita, no busca los servicios de un abogado y él va a ejercer su propia defensa. Eso es la defensa material. Él la va a ejercer. Y esta defensa material, como les digo, está permitida. Está permitida en el sistema anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, la defensa de sí mismos. En Estados Unidos lo que hacen, bueno, usted se quiere defender por sí mismo, entonces lo que le ponen es como un abogado asesor, de manera que él si tiene dudas o quiere que se le aclare algo, o sea, tiene a alguien, un abogado ahí, que le esté dando alguna indicación, alguna instrucción, cuando él necesite consultarlo, ¿verdad? Entonces ahí tiene una defensa material. Incluso a veces la defensa técnica y la defensa material coexisten, porque de todas maneras, en la última oración del 92, claramente dice, la intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Es decir, que también puede ejercer su defensa material. Puede actuar, obviamente, por sí solo la persona sindicada, porque obviamente la persona es libre, ¿verdad? Tiene esa libertad en eso de derecho de defensa. Entonces, esto es, como le digo, dentro del ámbito su derecho de defensa, el derecho a ser oído, él tiene también derecho a defensa. Hay algo también importante y que no podemos dejar de tener, y en ningún país también en el mundo deja de proveer este servicio. Next, please. El tema de que si hay una persona que no tiene el conocimiento del idioma oficial, si no habla bien el español, que puede ser un extranjero que ha sido capturado por algún delito aquí en Guatemala, y obviamente pues el español pues no tiene esa facilidad de entenderlo. Entonces a esta persona necesariamente se le tiene que proveer, ¿verdad? Proveer de un traductor.
Miremos el artículo 90 del Código Procesal. Ruth. Artículo 90. Traductor. El imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza O para intérprete. que lo asista. Intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citación previa, cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido anteriormente. Se designará de oficio un traductor o intérprete para esos actos. Entonces, necesariamente tiene que tener un traductor, pero no pensemos solo en extranjeros, pues. Recuérdense que los idiomas mayas también están reconocidos en la Constitución. Miremos el artículo 66 constitucional, por favor. Kimberly. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que se figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Entonces, constitucionalmente se reconocen que hay idiomas y dialectos, y bajo esa circunstancia hay personas que no tienen un verdadero o buen control del idioma español. Por lo tanto, a estas personas también se les tiene que nombrar cuando sea necesario o proveerle de un traductor para que efectivamente él pueda ejercer o pueda efectivamente realizar su defensa. Porque ¿cómo se va a defender si no maneja el idioma? Si no tiene este control. Entonces, bajo estas circunstancias, es que debe definitivamente proveérsele de un intérprete, de un traductor. El intérprete es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, la persona, desde esa primera declaración, incluso puede ir con ella o en su momento pedirle al juez, porque hay instituciones que proveen a estas personas, ¿verdad? Que obviamente tienen que tener ciertas calidades, pues, porque hay traductores jurados que tienen una formación y se les ha reconocido esas calidades como traductores jurados. Y obviamente está la Escuela de Idiomas Mayas, que efectivamente tiene en muchas posibilidades de tener a estas personas para que puedan presentar este servicio. Entonces, definitivamente, porque de otra manera, ¿cómo se le va a señalar? Y si eso no se logra y no tiene, entonces definitivamente no tiene validez. Miremos el 91 del Código Procesal Penal. Artículo 91. Valoración. La inobservancia de los preceptos contenidos en esta sección impedirá utilizar la declaración para fundar cualquier decisión en contra del imputado. Se exceptúan pequeñas inobservancias formales que podrán ser corregidas durante el acto o con posterioridad. Quien deba valorar el acto apreciará la calidad de esas inobservancias. Entonces, si a una persona no le nombraron un traductor y obviamente la resolución no puede ir en contra de él, pues, ¿no? Porque dice no tendrá ninguna validez. Ahí lo está diciendo, ¿verdad? Claramente. Entonces no hay traductor. Si le tomaron una primera declaración, esa no tiene validez. Tiene que ser bajo esas condiciones de que se le provea. Eso es en cuanto al idioma. El otro es en cuanto al intérprete. ¿Qué hacemos si la persona es sorda, sordomuda o sorda o muda?
Entonces, necesariamente le tenemos que poner un intérprete, que eso solo sabe o conoce el lenguaje de señas. ¿Mm? Y bajo ese lenguaje de señas tienen que ponerle a una persona que tiene esas capacidades o tiene esas habilidades a efecto de que esté dentro del proceso y le ayude, porque tiene que él contar su historia y obviamente el traductor o el intérprete que le está haciendo las señas, manifestarla verbalmente ante el juez y en la audiencia. Él tiene que hacerlo definitivamente, pues. ¿eh? Y entonces, definitivamente, no hay otras formas en que esto se pudiera realizar, eh, que se pudiera realizar si no hay esas condiciones para que se puedan prestar y para que pueda efectivamente ejercer su derecho de defensa. ¿Mm? ¿Mm? Incluso, como les decía yo, él siempre tendrá la asesoría y todo lo demás, pero siempre debe de tener este, este traductor, porque puede ser que el abogado tampoco conozca el idioma, ¿eh? Y debe haber un abogado defensor, pero el abogado defensor de repente no conoce el idioma o no sabe o conoce el lenguaje de señas. Por lo tanto, tiene que exigir la presencia de una de estas personas para que él entienda o la persona que va a ser oída entienda claramente qué es el hecho que se le está indicando, qué fue lo que pasó, para oír su versión, para que no le pase lo del pobre lobo que lo mataron, porque no tuvieron oportunidad ni le hablaron el idioma, ¿verdad? Y no tuvieron la oportunidad porque el lobo solo hacía ¡au, au, au! Entonces decían, no tenemos quien interprete o que él conozca qué es lo que se está justificando o su lado de la historia, ¿verdad? Así es, pues. ¿Ven la importancia de este tipo de cosas en lo que son las audiencias y lo que nosotros tenemos que lidiar? Y no solo aquí, sino que en cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo tienen las mismas condiciones, las mismas garantías, los mismos derechos a las personas que deban de ser oídos, que hagan una defensa efectiva en el caso que se le está indicando, para que su versión, su historia sea válida y que se le dé la validez que debe darse. Next, please. Entonces, las declaraciones deben de ser libres, abstenerse sin amenazas o coacción. Ese es un requisito. Desde la entrada, el juez debe señalarle precisamente estas cosas. Por favor, miremos en el 81 las advertencias preliminares. ¿Qué es lo que debe de hacer el juez al momento, al inicio de la audiencia? Por favor. Kimberly. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuere el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quien vive, de las cuales depende o están bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Bueno, eso es la
advertencias. O sea, él tiene que tener una idea clara y precisa que le debe decir claramente de qué le están sindicando, cuál es el hecho que se le está imputando, para que él pueda defenderse. Recuérdense que a tipo de chiste hablábamos precisamente en clase, ¿verdad? Cuando hablábamos precisamente de ese derecho de audiencia, que lo mencionamos por un momento, que yo les decía que mientras la persona no tenga claro de qué se le está acusando, tiempo, modo, lugar, cuándo, a qué hora, en qué momento fue supuestamente el hecho, ¿va? Y hacíamos referencia a los casos en que la novia, la pareja o la esposa simplemente a veces solo le estaba haciendo caras a uno y no le decía por qué estaba enojada, ¿verdad? Pero estás enojada, ni me hables. Pero mira, ¿qué está pasando? Pues, ¿no sabes? Ja. Y siempre le voltea la cara, no le dice y todavía tenés el descaro de preguntar, como que si no supieras lo que haces y que esto es lo otro. Y entonces, ¿cómo puede uno aclarar? ¿Cómo uno puede defenderse si no tiene claridad realmente de qué son los hechos y de lo que estás, y por el cual la otra está brava, ¿no? O le está haciendo caras o le está sacando o recordando a su santa madre, pues, ¿no? Entonces uno tiene que tener claridad en lo que está siendo señalado para que ejerza su defensa, ¿verdad? ¿Verdad? Como le decían, eh, el doctor ahora, el doctor Aníbal de León Velasco, que como le digo, yo empecé haciendo auxiliar de él junto con de Matabela, él hablaba, ¿verdad? Precisamente y nos daba algunas tácticas o estrategias, ¿verdad? Así en tipo de broma, ¿verdad? Que a veces lo decía, ¿verdad? Que decía que el Alka-Seltzer no se toma en el momento que está haciendo efervescencia, ni la ola hay que subirse o llegar a ella en el momento en que está cayendo, ¿verdad? Sino que una vez caída, que ya esté calmado, ahí es donde entrar. Entonces uno siempre tiene que pedir, dice, pedir una excepción, ¿verdad? Una excepción de decirle, mira, en este momento no te voy a contestar, ni te voy a decir nada, ni te voy a aclarar, porque de todas maneras no me vas a creer, ¿verdad? Mejor espérate, cálmate, y cuando ya estés así calmada, ya no estés tan brava, entonces ya platicamos, y entonces yo te voy a decir qué pasó. Entonces hay que pedir precisamente para que le den tiempo a uno para preparar la defensa, incluso como que hace con los cuates para que confirmen lo que usted les va a decir a ella, ¿verdad? Porque también así a la larga usted siempre va a salir perdiendo con la mujer. ¿Ah? Buena estrategia, decía yo. Así que abogados, por favor, tomen nota, y abogadas, por favor, también, porque a veces se lo hacen a ella, y cuando ellas las están haciendo ya sabe que van a decirle que se calme, ¿verdad? Que es lo último que hay que decirle, ¿verdad? Si le dice usted calmate, que no, ¿y por qué me decís? Y que esa palabra calmate, espérate y toda la cuestión nunca ha dado resultado, dice. Esa es la peor palabra que uno le puede decir. Bueno, es que también uno tiene que prepararlas para todo cuando son abogados, pues, pero ahí les voy a decir todo lo que hacen las abogadas y que también a veces son muy terribles como cuando son abogadas, ¿verdad? Eh, Efectivamente, hay una casecita que ya les dije yo que las identificaba plenamente, ¿verdad? A las abogadas, ¿verdad? Orgullosa, preciosa y, ¿qué? Altanera, preciosa y orgullosa, la viquina. Eso identifica claramente a las abogadas, ¿verdad? Bueno, entonces, para no convertirlas en conflicto, no ser que me vayan la próxima vez que nos veamos, la próxima semana me vayan a tratar de, ¿cómo se llama?, linchar por andar dando estos secretos. Entonces, miremos el artículo 85, métodos prohibidos para la declaración. Artículo 85. Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo,
inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Bueno, esto es en cuanto a normas establecidas en el código, pero también, el mismo Constitución establece también ciertas condiciones. Artículo 16 constitucional, por favor. Declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Bueno, ahí tenemos esa restricción también. También tenemos el derecho a la intimidad, digamos, los profesionales no podemos revelar los secretos o las condiciones de la persona que estamos defendiendo. Entonces nosotros no podemos declarar en contra de nuestros clientes, así como los médicos tampoco tienen que poner a la vista ¿cómo antecedentes médicos ni nada, porque hay una relación de secretividad o de reserva en la información que uno como abogado ha recibido de parte de su cliente que no puede divulgar ni podrá ser utilizado en un proceso. Definitivamente. Y otra cosa que, como le digo, es cuestión de lectura. Yo siempre les pido que lean bien lo que ahí está diciendo. Dice, el sindicado no será protestado. Eso tiene mucha importancia. ¿Qué quiere decir la protesta? ¿Qué significa o qué entienden ustedes en cuanto a la protesta? ¿Qué quiere decir? Jurar. Exactamente, que no declaran bajo juramento, ¿verdad? Bajo protesta de decir verdad. El sindicado no tiene necesariamente, no debe, ¿verdad?, jurar que va a declarar solo la verdad y nada más que la verdad, porque definitivamente esta persona no le es aplicable en este caso. O sea que su declaración es libre. Es decir, pongámoslo a este extremo, el sindicado hasta puede mentir, que no hay ninguna sanción en el ejercicio de su derecho de defensa si él miente. Y obviamente en el transcurso del proceso se nota claro, se ve claramente que está mintiendo, pues no tiene. Porque los únicos que son protestados o la forma de la protesta es principalmente para los testigos. Miremos lo que indica el 219 en cuanto a la protesta solemne. Artículo 219. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para deberá responder, sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Entonces, definitivamente, él está declarando bajo juramento de decir la verdad. Si miente, entonces él podrá ser procesado o sindicado del delito de perjurio. Entonces, hay una sanción para el testigo que, habiendo prometido o declarado o manifestado hablar con la verdad, no lo hace. En cambio, como ven ustedes, esa es la protesta solemne. Y aquí, definitivamente, el sindicado no es protestado. No se lo obliga a declarar con la verdad. Por lo tanto, como le digo, nosotros podemos concluir ya en calidad de abogados de que la persona puede hasta mentir al momento que hace su declaración. No está obligado ni juró decir la verdad.
¿Ven ustedes eso? ¿Ven? ¿Advierten ustedes eso? Eso es lo que necesita. Por lo tanto, miren esa palabrita ahí insignificante que posiblemente ninguno le prestó atención. Es más, pasó así de largo. Pero cada palabrita que está en la ley debemos como abogados entenderla, interpretarla para que sepamos de lo que estamos hablando. No simplemente hablar. Es decir, y se los digo, aunque ya les parecerá ofensivo tal vez, por favor, aprendan a leer y pongan la importancia a todo lo que está relacionado en la ley para que ustedes lo entiendan y lo puedan utilizar. Entonces, bajo esa circunstancia es que nosotros tenemos que hablar, que es libre y lo puede hacer porque sus declaraciones pueden ser, van a declarar cuantas veces él quiera, ¿verdad? En cualquier momento él puede, en cualquier momento, este caso. Incluso en el artículo 87, oportunidad y del Código Procesal Penal, oportunidad y autoridad competente. Ahí, en el penúltimo párrafo, explica, el imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca solo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Entonces, definitivamente, como ven, él es libre para declarar cumpliendo con estas normas que así lo ordenan, así lo facultan. Entonces, como le digo, esa primera palabreja al presentarla, tienen que leer. Así ha pasado con muchas palabras que ustedes han leído en la Constitución y otras leyes que efectivamente no le prestan atención y el profesor no les subraya o resalta precisamente esta circunstancia. Pero yo no lo hago así, pues, como ven. De otra manera, si no fuera así mero piqui o lleno de meticuloso, ¿cómo hubiera podido yo construir precisamente esta presentación con esas 3 palabras que me llamaron mucho la atención en el artículo 12? Y bajo ese precepto fue que empecé a desarrollar la idea que quería decir, citado, oído y vencido. Y por eso es que elaboré esta presentación. Como le digo, esto, como le digo, tiene derechos de autor, es propiedad intelectual. Eso lo creí yo, no es copia. Ni me recuerdo haberlo leído en otra parte. Bueno, leí cuestiones así partes indistintamente, pero yo lo uní en una sola presentación. Next, please. Obviamente la presunción de inocencia que ya vivimos y que la persona debe ser tratada como inocente, lo voy a hacer así rapidito, la presunción de inocencia y el tratamiento también como inocente, que también lo ordena el Código Procesal Penal dentro de sus garantías procesales, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esto, como les digo, ya está claramente establecido en la ley. Miren ustedes el 14 y el 15, por favor, del Código Procesal Penal. ¿Lo leemos o los dejo que ustedes lo lean por su cuenta? Porque me da pena porque ya son las 5:20. Si quieren, se lo leo yo. Léalo. Artículo 14. Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el proceso, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley de libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza.
Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera, y al procedimiento con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. La duda favorece al imputado. Indubio pro reo, ¿verdad? Así como en el derecho laboral, indubio pro laborante, también está ese principio, ¿verdad? La duda siempre favorecerá al más débil de la relación, en este caso el sindicado, el ciudadano, porque se enfrenta al Estado. Por favor, declaración libre, 15. Artículo 15. Declaración libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal le advertirá clara y precisamente que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas. Bueno, entonces de una manera, la presunción de inocencia y la declaración libre, ¿verdad? El libre, como le digo, por abstenerse tampoco va a ser sancionado, ¿verdad? Tiene la libertad de declarar como él quiera y siempre debe dársele esa categoría de inocencia. Basado en esa norma, que es la presunción de inocencia que nosotros leímos, y la declaración libre, nunca, o sea, un juez en Guatemala, bueno, la confesión puede tomarse como un medio de prueba y una sentencia condenatoria. La confesión no puede ser un medio de prueba, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, como lo indica la Constitución y como también lo indica el Código Procesal Penal. Por lo tanto, la confesión no puede tomarse como elemento de prueba para fundar una resolución. No puede ser tomada en cuenta. Y la última, por favor. Next, please. Reconocer todos los derechos constitucionales y garantías que de alguna manera estamos diciendo. Tratado como inocente, declaración libre, respeto a los derechos humanos, o sea, definitivamente tiene que ser tratado y ese es el tratamiento que se le debe de dar a lo que es a la persona sindicada o obviamente bajo esas condiciones. O sea que esas son las condiciones para ser oído. Entonces, vamos a terminarlo ahí. Muchísimas gracias por su paciencia. Catherine. Sí, solo le quería preguntar si ese artículo 51 que menciona juez competente e imparcial es de la Constitución o es del Código. No, ese es confundimos, que el artículo 51 es referente a otra cosa que leímos hace un poco. Es el 203. Ok. Gracias, Lick. Y aquí en el Código Procesal Penal también el está 7. El 7, exactamente. Raúl Marroquín. ¿Cómo está? Mire, siguiendo el orden de tan amena presentación de su autoría. Entonces, citado, oído. Yo recordaba siempre desde que era niño que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. Ahora, pues no le digo vencido en juicio, sino que en el debido proceso, ¿verdad? Ya mejoré. Pero no, pero ahora, existe la palabra vencido y va a ver cómo la interpreto y cómo se maneja. Ajá, pero eso le iba a preguntar. ¿Sigue usted como en este orden de en el que va citado oído y vamos a tener el vencido? Exactamente. Bueno, así adelantado, miremos, let's see the next one, aunque ustedes ya la tienen, pero let's see the next. Ahí ya tenemos la presentación esta. Sí, pues esa la tienen ustedes, incluso la íbamos a, como no teníamos forma no teníamos presentación en PowerPoint, ¿se acuerda que íbamos a hacerlo de una manera muy especial? Que ustedes tuvieran una copia de esa presentación que ya está en Facebook para poder ir a explicarles. Aquí está la palabra vencido y van a ver los elementos que implican ser vencido. Ah, muy bien. No, yo pensaba que no la teníamos porque la estuve buscando hace un momento. Es más, eso estoy haciendo en este momento. Y disculpe, la presentación no la podemos encontrar. Esa me parece que si no está, se las enviamos nuevamente. Vamos a ver. Porque recuerden que ustedes ya la habían impreso, porque dijeron, mire. Licenciado, perdón la interrupción, perdón. Sí, se les va a subir a Classroom, la que ya está en la anterior, la de las acciones.
vamos a subir la que estamos concluyendo. Bueno, entonces eso, hácela para que miren. Y vencido, prueba, impugnaciones, garantía de juicio previo, obstáculos a la persecución penal. Decía, digamos, hay palabras que yo aprendí y he hecho de niño, como antes, sobre todo en los noticieros, en los radioperiódicos, sobre todo era el habeas corpus. Yo decía, ¿qué será eso? El habeas. Yo desde pequeño vi que era, ¿verdad? Que así más o menos, pero no lo entendía a profundidad. Pero obviamente ahora es el recurso de exhibición, ¿verdad? Aunque sí, son pocos los que le dicen. Otra cosa que yo aprendí también, o vi, mejor dicho, eran las Biblias jurídicas. Los librones, pero una belleza. Sí. Y ahora no podemos, y con tanto agregado que hay, pues... Se crean 2 tomos de la Biblia, mi antigua Biblia jurídica. Incluso el papel. El delgado, pues su Biblia, ¿verdad? Sí, pues. Bueno. Así es. Gracias. Entonces, en la clase que tengamos el día martes, por favor, llévela para que pueda explicar, si no es que podemos hacer la presentación, porque había encontrado un dispositivo que podríamos utilizarla en clase. Pero sí, lo vimos, era lo que tenía la licencia, hay un cuadrito. Lo utilizaremos y lo haremos en esa forma, en que ustedes tengan ya impresa la presentación, y ahí podemos hacer la explicación del vencido. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Disculpen la duda, ¿cuándo se publicarán las notas del primer parcial? Estimados, si todavía no ha habido extemporáneos, la otra semana van a haber extemporáneos, entonces ya podemos pensar en la publicación. Faltan esas calificaciones. Mejor no, Lick, sí, dejémoslo. Mejor si se tarda. Cuando ya las vean, digan, a la gran chucha, no, mejor no. Vamos a hacer como anteriormente, que un día antes del siguiente examen. Sí, antes de Navidad. Bueno, pues. No, ya, nomás sacamos extemporáneo, sí. Bueno. Ya vamos a empezar. Pues. No sean desesperados, patojos. Gracias. Después se van a arrepentir y van a pedir perdón. Bueno, pasen buena tarde, pues, y feliz fin de semana. Buenas tardes, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias. Cuidado con las antorchas, no se vayan a quemar.